San Juan capítulo 1 versículo 14, cuando usted lo tenga puede decir amén. Y dice así la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Cómo dice su Biblia? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a volver a dar lectura. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quiero que lo volvamos a repetir una tercera vez para que notemos algo que no dice, ¿ok? Algo que no dice, y voy a adelantárselo. Acá este texto no dice, y aquel verbo se hizo carne. No lo dice. Y esto cambia mucho la lectura y la creencia si nosotros lo leemos como dice la Biblia. Y aquel verbo no dice se hizo, sino como dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con un fuerte aplauso puede tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, yo quiero hablarle en esta mañana a manera de pregunta: ¿el verbo fue hecho carne? A manera de pregunta, ¿el verbo fue hecho carne? ¿Cuántos creen? Levanten su mano los que creen. Ya va, no le he hecho la pregunta todavía. Le voy a hacer una pregunta. Levanten la mano los que creen que el verbo fue hecho carne. Levanten la mano los que creen que el verbo se hizo carne. Bueno, aquí la palabra dice que el verbo fue hecho carne. ¿Okay? Yo quiero dar una palabra para resaltar acá, y a propósito encender sus alarmas, de decirle que el verbo no fue hecho carne, ni se hizo carne. El verbo no fue hecho carne, ni se hizo carne. Hermano, pero ahí lo dice la Biblia. Bueno, lo quiero hacer a propósito para que usted preste atención a lo que vamos a leer en la palabra de Dios, ¿ok? Apague su teléfono, el que no le esté usando. El que esté muy atrás y no escuche muy bien, acérquese más adelante. Póngase debajo de los ductos de los aires para que esté cómodo. Si se está durmiendo, sálgase de ahí, para que por favor preste atención a lo que vamos a estar leyendo en la palabra de Dios. Amén. Bueno, como hemos aprendido que no podemos tomar una lectura del lenguaje figurativo literal. Eso lo aprendimos la semana pasada, ¿verdad que sí? Los que estuvieron y los que no, pudimos pasar la predicación en audio para que puedan oírla. Entonces, no podemos tomar un texto de lenguaje figurativo. ¿Qué es un lenguaje figurativo? Hemos estado trabajando en los grupos también a manera de dinámica para que podamos adiestrarnos en identificar un texto con lenguaje figurativo, una narración, una lectura o una palabra con lenguaje figurativo, y que la palabra figurativo tiene como sinónimo parábola o metáfora, ¿ok? Todo texto, toda lectura que tenga este carácter, obviamente no lo podemos tomar literal. ¿Por qué? Nosotros dimos unos ejemplos en la predicación pasada, tomando en cuenta el libro de los Salmos capítulo 91, donde creo que el versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Si yo tomo ese texto literal, obviamente yo voy a creer que Dios tiene pluma, ¿verdad que sí? Ahora, aunque allí me lo dice, Dios con sus plumas me cubre, usted va a orar y va a decirle a Dios: Señor, cúbreme con tu pluma. Ahora, ese texto del Antiguo Testamento, ¿podremos aplicar la misma fórmula en el Nuevo Testamento?
Debemos aplicar la misma fórmula del Antiguo Testamento, sabiendo de que la mayoría de los textos figurativos no lo podemos tomar literal, porque nos vamos a crear una doctrina errada y un Dios que tiene muchas formas. Imagínese usted, en el Nuevo Testamento podemos hacer lo mismo, pues sabiendo nosotros que esto, si nosotros tomamos un texto figurativo y le damos significado, interpretación literal, vamos a cometer errores en nuestra creencia, como lo ha estado sucediendo en gran parte de muchas doctrinas. ¿Ok? Entonces, conseguimos nosotros que gran parte de San Juan capítulo 1 es de un lenguaje figurativo. ¿Hasta dónde es un lenguaje figurativo? ¿Qué no es un lenguaje figurativo en el libro de San Juan capítulo 1? Bueno, tendríamos nosotros que tomarnos tiempo para meditar y sacar los versículos que no son de lenguaje figurativo y que sí podemos tomar literal. Pero obviamente en esta oportunidad vamos a enfocarnos en los versículos que sí son figurativos y que no podemos tomarlo literal. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros nos daríamos cuenta que son lenguaje figurativo y que no podemos hacer doctrina con tomar un texto de lenguaje figurativo y definirlo literal? Porque no vamos a encontrar ninguna otra base bíblica en la Biblia respecto de lo que está hablando. La semana pasada hicimos un gran rastreo en la palabra del Señor, verificando y comparando lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, que uno de los significados de la palabra verbo en el griego es palabra. Ahora, ¿en qué otra parte de la Biblia dice que Dios es palabra? En ninguna otra parte de la Biblia dice que Dios es palabra. Estaríamos nosotros dándole divinidad a la palabra y creyendo en un Dios palabra. Obviamente conseguimos que esto no es sustento bíblico, el creer que Dios es palabra, sino que de Dios sale la palabra. El libro de Isaías leímos nosotros que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. En el libro de Hebreos también dice, Corintios, donde dice que estos hierran, que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Si a usted le preguntara entonces quién es la palabra de Dios, ¿qué respondería usted? La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es Dios. No es Dios. Ahora, este es un versículo figurativo. Es un versículo figurativo. Ahora vamos a adelantar un poco más. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, Juan capítulo 1, versículo 14, encontramos nosotros acá una lectura que llama mucho la atención y que se han construido doctrinas cuyo resultado han arrojado y han definido que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Vamos a leer un poco acá. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros traemos un conocimiento literal de Juan 1, que Dios es la palabra, y lo fusionamos con Juan 1:14, ¿quién nos está diciendo Juan 1:14 que se hizo carne? Si la palabra en Juan 1:1 es Dios, ¿quién fue el que fue hecho carne en Juan 1:14? Dios, ¿verdad que sí? Ahora, si lo tomamos literal,
Dios se hizo carne. O quitemos la palabra se hizo, Dios fue hecho carne. Si lo tomamos literal, ahora vamos a buscar esto en la Biblia. No va a encontrar usted un sustento en el Antiguo Testamento de alguna profecía que Dios haya dicho: yo me haré carne, o yo me meteré en un cuerpo de carne. Esto cambiaría totalmente, por lo cual nosotros tenemos que entender que Juan 1:14 es un texto figurativo. Lo que acá quiere decir no quiere decir que Dios se hizo carne. Primero, textualmente no lo dice. Y segundo, es un texto figurativo. Es una parábola que nosotros tenemos que entender que fue escrito de esta manera para que nosotros entendamos el misterio de la piedad, para que nosotros entendamos el obrar de Dios con la humanidad. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros tomaríamos este texto que es de manera figurativo, literal? A ver, vamos a poner acá. Y no con esto quiero inspirar que no creamos lo que dice la Biblia, sino que nosotros entendamos lo que en realidad dice la palabra de Dios. Si nosotros creyéramos en este momento, Juan 1:1 dice que Dios es la palabra. Y de una vez traemos a ese Dios que es la palabra a Juan 1:14, y que la palabra fue hecha carne. Dios se hizo carne, Dios fue hecho carne. Vamos nosotros a comparar en la palabra de Dios. Si esto fue así, ¿qué cambiaría? ¿Qué sucedería si esto fuese así? Número uno, dejaríamos nosotros a un lado lo que Dios hizo en María, de la manera de cómo Jesucristo fue creado. Si Jesucristo, como dice acá, representa el verbo y es la palabra hecha carne, nosotros nos vamos a traer a nuestra mente una manera no bíblica de cómo Dios hizo a Jesucristo. A ver, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué se imagina usted? ¿Ha leído usted el libro de Génesis capítulo 1? Del versículo 3 o capítulo 3, del versículo 1 en adelante, cómo Dios tomó polvo de la tierra e hizo al hombre y sopló hálito de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. ¿Hay otra manera de que narra las escrituras de cómo Dios creó al hombre? No, obviamente nosotros creemos que Dios tomó polvo de la tierra, hizo barro y creó al hombre. ¿Cómo creó a la mujer? Llevó al hombre a un sueño profundo y sacó una costilla y de la costilla creó a la mujer. No da más detalle, pero usted le puede dar rienda suelta a su imaginación de cómo fue creada la mujer con una costilla del hombre y cómo fue creado el hombre. Esto no podemos tomarlo literal, así Dios lo creó. Pero en comparación de la creación de Jesucristo, ¿cómo fue hecho Jesucristo? Si usted nota en las escrituras, hay dos hipótesis. Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne, que Dios dijo, sea Jesucristo, y Jesucristo tomó carne, esa palabra. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y tuvo que haber aparecido Jesucristo. Si usted lee las escrituras, el libro de Juan 1 no le da detalle de cómo fue hecho Jesucristo, solamente este texto. Versículo 15 en adelante, vamos a ver a un Cristo ya predicando. Vamos a ver ya un Cristo que fue lleno del Espíritu Santo. Versículo 4, un Cristo tentado en el desierto. Y así sucesivamente, pero carece de detalles de cómo fue hecho Jesucristo. No podemos hacer una doctrina solamente con el libro de Juan. Ahora, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué cambiaría?
Número uno, ¿para qué entonces envió Dios al ángel a María? ¿Qué cambiaría si yo creo que el Verbo literalmente fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? ¿Qué cambiaría? Muchas cosas. Vaya al libro de Primera de Juan capítulo 4. Número uno, dejaríamos nosotros de creer que Jesucristo nació de mujer y que Jesucristo vino en carne. Dice el libro de Primera de Juan, vaya por favor. Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, del versículo 1 al 4, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿en qué dice su Biblia? Ha venido en carne, es de Dios. ¿Cómo fue esta venida de Jesucristo en carne? Como dice Juan 1:14, y Dios dijo, y el Verbo se haga palabra. ¿Así fue? Pues no fue así. Si yo creo que fue así, que Dios dijo y el Verbo sea palabra, y se creó Jesucristo, automáticamente yo estoy dejando por tierra y no estoy creyendo que Jesucristo vino en carne. Primera de Juan capítulo 5, versículo 6, dice así: este es Jesús que vino mediante agua. Ahora aquí manifiesta el medio por lo cual vino Jesucristo. Vino mediante, es decir, que Él fue creado por Dios a través de una mujer. Este es, dice el versículo 6, este Jesús que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces nosotros, si creeríamos que el Verbo fue hecho carne de esa manera, sopló Dios y lo creó, y el Verbo se hizo carne, entonces empezamos a ver su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dejaríamos nosotros a un lado muchas cosas. Número 2, dejaríamos nosotros de creer que Dios es uno, porque automáticamente, si creemos que Dios es la palabra, quien fue hecha carne fue la palabra, entonces Dios es Jesucristo y Dios no cambia. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros dejaríamos de creer que el que murió en la cruz fue el Hijo, sino que creeríamos que el que murió en la cruz fue Dios. Y Dios no muere, ni usando un velo de carne. Nos chocaría esta toma de este texto literal, que es figurativo, con muchos textos de la Biblia, por lo cual no podemos nosotros tomar este texto literal. No podemos nosotros decir el Verbo fue hecho carne y crear una doctrina que el Verbo fue hecho carne. Explíqueme por la Biblia cómo el Verbo fue hecho carne. Nació el Verbo, se encarnó la palabra de Dios. Esto es una metáfora. Si yo dijera que la palabra de Dios se encarnó, ¿quedó Dios sin palabra? ¿Murió la palabra de Dios en la cruz? Tenemos que comparar con muchos textos de la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Juan 1:14 cuando dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? ¿Cómo fue
hecho primeramente, antes de ir allá, cómo fue hecho Jesucristo. Si Jesucristo es el Verbo y el Verbo fue hecho carne, vamos a comparar lo que dice Juan 1 con lo que dice el libro de Lucas, que narra detalladamente la creación de Jesucristo. ¿Cómo fue hecho Jesucristo? Vaya a Lucas capítulo 1, versículo 24 y vamos a comparar tanto como las palabras que le dice el ángel a María, como las palabras que le dice María al ángel. El libro de Lucas, Mateo, Marco, Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Jesucristo engendrado, no creado, claro, así es. Jesucristo fue engendrado, corrijo la palabra. Lucas capítulo 1, versículo 26. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Lucas capítulo 1, versículo 26. Vamos a dar lectura allí, a resumir un poco. Dice, a ver, vamos a leer desde el versículo 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era, ¿cómo dice su Biblia? María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Versículo 29 dice, mas ella cuando le vio, ¿qué le sucedió? Se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob, ¿cómo dice su Biblia? Para siempre. Ahora vamos a anotar y vamos a detenernos en algunas expresiones, en dos cosas. Si usted nota, el ángel no le dice a María que la palabra se iba a hacer carne en ella. Dice el versículo 34 acá, vamos a empezar a anotar, hasta el versículo 31, dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? El ángel se le aparece a María y le dice, eres muy favorecida entre todas las mujeres, has hallado gracia delante de Dios, y por lo cual el Señor te eligió para que por medio de ti nazca el Salvador del mundo, ¿verdad que sí? Eso lo dice hasta el versículo 33. Y le dice, porque éste salvará a mi pueblo de su pecado, y él reinará, y Dios le dará el trono de David su padre. Ahora, María se interesa y le causa curiosidad y dice, Señor, le dice al ángel, María, dijo al ángel, ¿cómo será esto? Y vamos a anotar acá, porque si Juan 1:14 dice que la palabra se iba a hacer carne, ¿qué es lo más ético y lo más bíblico que debería decir el ángel? Bueno, María, la palabra se hará carne, porque si el verbo es Jesús, el verbo iba a ser colocado en María, iba a hacerse carne, le tendría que decir estas palabras textualmente. Más que dice el versículo 35, y respondió el ángel, y él le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, ¿qué de parecido tenemos nosotros acá con la manera que el ángel le dice a María cómo iba a ser engendrado Jesucristo en el vientre de María? A la manera como dice Juan 1:14. Hay mucho,
hay un cambio muy grande. Por lo cual, acá nos podemos dar cuenta que Juan 1:14 es una metáfora. Es una metáfora. El ángel le dice a María cómo iba a ser engendrado Jesucristo. ¿Y cómo le dice el ángel que iba a ser engendrado Jesucristo en el vientre de María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. No le dice, bueno, María, esto será así. La palabra se hará carne en ti. ¿Por qué el ángel no usa el mismo vocabulario? No hay confusión en la Biblia. Nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere decir Juan 1:14 y no podemos nosotros tomarlo literal, crear una doctrina con que el verbo se hizo carne. No podemos tomarlo literal. Y hay doctrina fundamentada sobre este versículo. Si yo creo que el verbo fue hecho carne, como dice Juan 1, entonces yo no creería que la manera como Dios engendró a Jesucristo en el vientre de María. Número uno, que el Espíritu Santo no vino sobre María, porque no fue sobre Jesucristo, sobre María. Y número dos, el poder del Altísimo no la cubrió nunca y nunca fue engendrado Jesucristo en el vientre de una mujer, sino que Dios dijo, sea Jesucristo, y vimos su gloria como la unigénito. Apareció Jesucristo por ahí caminando. ¿Qué hubiese pasado si no existiera Lucas y Marcos que narran el nacimiento de Jesucristo? Mateo también. Estuviéramos fundamentados nosotros en una creencia en un Cristo aparecido como Melquisedec. Incluso mucha gente dice que Cristo era Melquisedec. No. Ahora, y nosotros no podemos dar cuenta. Si usted nota, el ángel no le dice a María que la palabra se haría carne en ella, sino que el poder del Altísimo la cubriría. Jesucristo no nace como un verbo hecho carne. Por eso es que le dije al principio, hermano, lo que dice Juan 1:14 no podemos tomarlo literal, que el verbo se hizo carne. Entonces, si yo digo que el verbo, que es la palabra de Dios, se hizo carne, número uno, la palabra se encerró en un cuerpo y se convirtió en un ser. Esto es antibíblico. La palabra no es un ser. Jesucristo mismo habla y da referencia. El verbo hecho carne, como lo dice Juan 1, dice, porque mis palabras son espíritu. ¿Y cuáles eran las palabras de Jesucristo? La palabra de Dios que estaba en él. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesucristo no nace como un verbo hecho carne. ¿Por qué? Porque él todavía no había obedecido a lo que Dios le había mandado hacer. La palabra comienza a hacerse carne en la vida de la persona cuando la persona la ejecuta. Le voy a dar un ejemplo. La palabra del Señor dice en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, Jesucristo a Nicodemo: el que no haya nacido del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y ese mandamiento está hoy día. Para que tu pecado y mi pecado sean perdonados, nosotros tenemos que obedecer al mandamiento, que tenemos que bautizarnos, que sea invocado el nombre de Jesús en nuestras vidas. Está la palabra. Ahora, ¿cuándo se hace carne esa palabra? Cuando la persona la cree y esa persona es bautizada. Esa palabra se hizo carne en la persona, se efectuó. Cuando Dios te dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1: mira que te bendeciré si pones por obra mis mandamientos y mis estatutos que yo te intimo hoy. Cuando la persona obedece la palabra, obviamente la bendición viene. Esa palabra se hizo carne en la vida de la persona. Cuando Dios te dice: sal de este templo y predícale a aquella persona, porque aquella persona se convertirá, simplemente es una palabra. Pero cuando la palabra comienza a efectuarse la realidad
y a efectuarse lo que se te dijo que se iba a hacer y a hacerse carne cuando tú vas y haces lo que el Señor te dijo. Ejemplo, la visión de los huesos secos. El Señor le dice a Ezequiel: profetiza. Y Ezequiel dice: Señor, el Señor le dice a Ezequiel: ¿qué ves? Un montón de huesos secos y en gran manera. Ahora profetízales. Cuando Ezequiel profetiza y le dice a los huesos lo que Dios le dijo que le dijera, ¿qué comenzó a suceder en aquellos huesos? Comenzaron a unirse los huesos. La palabra, que es poder, comenzó a ejecutar la voluntad de Dios en los huesos que estaban secos en gran manera. Y ahora ya aquellos huesos habían tenido vida. ¿Por qué? Por orden de Dios y ejecutado por la palabra de Dios. Ahora no tienen espíritu. Ahora di al espíritu: espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla sobre estos. Y dice la Biblia que aquellos se incorporaron y tuvieron vida. La palabra del Señor se hace carne cuando usted y yo la obedecemos. Y obviamente ya el libro de Isaías capítulo 53 estaba profetizado de que Dios iba a enviar a un ser. Le habló a Moisés y le dijo: profeta como a mí os levantaré, y aquel que no le oyere, aquel que no le obedeciere, será desarraigado. Pero usted no va a encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios iba a hacer carne en su palabra. Literal. Usted lo encuentra únicamente en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Ahora, ¿se hizo carne la palabra de Dios? ¿Se hizo carne la palabra de Dios? Vamos a seguir. Lucas capítulo 2, versículo 4. Jesucristo no nació siendo el verbo hecho carne. Lucas capítulo 2, vaya por favor, versículo 40. Si Jesucristo hubiese sido la palabra de Dios hecha carne, ¿por qué dice esto en la Biblia? La palabra todo lo sabe. La palabra es la sabiduría de Dios. Nosotros necesitamos entender la palabra de Dios. Es decir, que la mente del ser humano no alcanza ni se puede medir a la sabiduría que tiene la palabra de Dios. Ahora pregunto, si la palabra fue hecha carne, ¿por qué la palabra tuvo que aprender y crecer en sabiduría? Lucas, vamos a leer capítulo 2, versículo 40. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice, versículo 39, y después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía. ¿Quién era este niño? Jesucristo. Ahora, si nosotros lo sentamos en Juan 1:14, es la palabra, ¿cierto? Ahora, la palabra hecha carne es contradictorio. Aquí sí hay una contradicción. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba. Ahora, ¿será que la palabra de Dios se degradó y comenzó de cero? Tenemos nosotros que comparar todos estos textos con lo que ocurrió en realidad, textos que no son parábolas, que no son a manera figurativa. Y yo no puedo agarrar Juan 1:14 y buscar todos los textos que me peguen en la Biblia que me avalen que la palabra se hizo carne. No. Sería una equivocación de mi parte y estaría yo creando una doctrina ficticia a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo comienza a hacerse carne la palabra de Dios? ¿Cuándo comienza a hacerse carne la palabra de Dios? Obviamente, Jesucristo se le conoce en las Escrituras como el Verbo de Dios. El Verbo de Dios.
porque de él estaba anunciado en las Escrituras. Isaías capítulo 11, versículo 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y de su vástago retoñarán las raíces. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de temor a Dios, espíritu de conocimiento. Ahora pregunto, Juan 1:14, si el verbo fue hecho carne y es Jesucristo, y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, ¿cómo es que el Espíritu Santo reposa sobre la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios recibe el Espíritu Santo? Hay que comparar, hermano. Hay que, lógicamente, leer las Escrituras. Porque la palabra de Dios no es un hombre. La palabra de Dios no es un ser. La palabra de Dios estaba en Dios aún antes de la creación del mundo. Y Jesucristo fue creado en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que cumpliese las Escrituras. La palabra de Dios no cumple ley. La palabra de Dios no es obediente a nadie. La palabra de Dios no se entristece. La palabra de Dios no se turba. La palabra de Dios no muere. El cielo y la tierra pasará, dice la Biblia, mas mi palabra no pasará. A su nombre. ¿Cuándo se comienza a cumplir o a manifestarse? Como si la palabra de Dios comenzaba a hacerse carne a través de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, porque Jesucristo era el Cordero de Dios. Se lo dijo el ángel a María: este será grande y salvará a mi pueblo de su pecado. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo comienza a ejecutar la voluntad de Dios, cuando Jesucristo comienza a hacer todo lo que de Él estaba escrito en las Escrituras, es que comienza la palabra a hacerse carne en Él. El libro de Primera de Corintios capítulo 15, vaya por favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Así está escrito: y fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Este fue el propósito por lo cual Dios hizo al hombre, para que viviera. Para que viviera. No nos vamos a complicar acá. Y el postrer Adán. Ahora, si Jesucristo, hermano, a mí me gusta, mire, como decimos acá en Maracaibo, matar el piojo en la cabeza. Si Jesucristo es la palabra hecha carne de Dios, y Jesucristo es la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es el postrer Adán. ¿Es la palabra de Dios el postrer Adán? En ninguna manera. Y dice la Biblia, alma viviente, y dice, y así está escrito. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Así está escrito: y fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, ¿qué dice su Biblia? Espíritu vivificante. Mire, esta palabra que habla de espíritu vivificante, obviamente este título del postrer Adán lo tiene y se le fue dado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? El primer hombre fue instrumento del pecado, y el segundo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, fue dado a las cosas espirituales, y que Él fue engendrado para vivificar. Para vivificar. Y tenemos que ver a Jesucristo con esta investidura, como se lo dijo el ángel a María: este será grande y él salvará a mi pueblo de su pecado. Él fue enviado para vivificar. ¿Y cómo iba a vivificar? ¿Cómo venía él a restaurar, a reconciliar, a quitar el pecado de la humanidad?
si no era con la palabra de Dios en él? Si no era ejecutando todo lo que Dios le había mandado que hiciera o lo que estaba escrito de él. El libro de San Juan capítulo 5, vaya por favor. Vaya a los evangelios, San Juan capítulo 5. Ahora mire el problema que se generan cuando nosotros tomamos un texto de manera figurativa y le damos significados literal. Hay gente, hermano, que no ha podido entender lo que dice la palabra de Dios. Mire, yo he hablado con personas que creen que Jesucristo es Dios y yo me he puesto en la posición diciéndole nada más estas palabras: predícame tú a mí tu doctrina con base bíblica y después, si tú quieres dejarme hablar, yo te predico mi doctrina por la Biblia. Pues leen una cosa, obviamente el himno nacional, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto arriba de los ángeles, visto abajo en la tierra, y esto y lo otro. Y cuando hablan, Dios se convirtió en carne. Eso no es lo que dice la Biblia. Comenzaste mal. ¿Cuánto le cuesta a aquel que cree que Jesucristo es Dios explicar por la Biblia que Jesucristo, que Dios se convirtió en carne? No aparece en la Biblia. Juan 1:1 es un texto figurativo. Dios no es la palabra sale de Dios. En los originales, la traducción Dios quiere decir poderoso, alguien que tiene autoridad y poder, a quienes vino la palabra de Dios. Estos eran calificados como personas poderosas. ¿Ok? Ahora dice la palabra de Dios acá en el libro de San Juan capítulo 5, vaya por favor, versículo 17, capítulo 5, versículo 17, cuando usted lo tenga puede decir amén, hasta el versículo 29. Dice así: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora, ¿cómo es que Dios le muestra a la palabra cosas que la palabra no sabe? ¿Habrá algo que la palabra no sepa de Dios? Pregunto, ¿habrá algo que la palabra de Dios no sepa de Dios? Apliquemos estos lenguajes retóricos en estas palabras. Apliquemos acá estas pruebas rudimentales, concisas, para que nosotros podamos ver si los versículos, si nuestra creencia resisten a la palabra de Dios. Nos vamos a dar cuenta que no. Jesucristo no lo sabía todo. Y vuelvo a preguntar, ¿será que la palabra se degradó? En ninguna manera. Vamos a seguir leyendo, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere. El Hijo a los que quiere da vida. ¿Cómo daba vida Jesucristo a los muertos? ¿Cómo daba vida Jesucristo a los muertos? Primeramente, Jesucristo dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, obviamente porque Él tenía mandamiento de Dios. El Padre le había dado mandamiento al Hijo de dar vida a lo que Él quisiera. En una oportunidad había una mujer lavando los pies de Jesucristo.
con sus lágrimas, y los fariseos, los escribas le dijeron, si éste supiera que esta mujer es pecadora, no se dejara ni tocar de ella. Al cabo que Jesucristo perdonó su pecado y le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué sucedió con los fariseos y los escribas? Se alarmaron. ¿Quién es este? ¿Se cree Dios que también perdona pecado? No que era Dios, sino que en ese momento la palabra de Dios estaba haciendo carne, se hacía visible. Este era el mandamiento de Dios, el propósito de Dios para lo cual fue enviado Jesucristo, para que perdonara pecado. Dice, para perdonar el pecado de mi pueblo. Para eso iba a levantar Dios a Jesucristo. Y Él lo reitera acá, el mismo Jesucristo. El versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, que dice su Biblia, todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora, si yo no honro al Hijo por todas estas obras que hizo con la palabra de Dios, yo voy a recibir juicio de parte de Dios. Sino que yo digo, no, el Hijo es la palabra y la palabra fue la que hizo todo. ¿Dónde queda el personaje de Hijo de Dios? ¿No se está dando cuenta que con decir que Jesucristo es Dios, echa a un lado muchos textos de la Biblia? Primeramente echamos por tierra el nacimiento. Cuando Dios engendró a Jesucristo en el vientre de María, eso lo echamos por tierra, que no hubo necesidad. El derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, cuando predicó el evangelio a muchas personas, a muchos sanó, a muchos resucitó de los muertos. Y no solamente eso, cuando venga por segunda vez a buscar su iglesia. Yo no sé qué lee usted en la Biblia, pero yo leo en la Biblia que el Hijo de Dios es el que vendrá a buscar a la iglesia sin mancha, incorruptible. Dios enviará a su Hijo. Dios no enviará su palabra ya está en la tierra, porque por toda la tierra ha salido la voz de Dios. La palabra de Dios es antes que Jesucristo. Es antes que Jesucristo. Ahora, y sigue diciendo, de cierto, versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué dice su Biblia? Ahora, porque su mandamiento, mis ovejas oyen mi voz y ellas me obedecen, me siguen. Nadie las arrebatará de mi mano, porque el Padre me las dio. Son de Dios y el Padre me las dio. Hermano, nosotros necesitamos entender todas estas cosas, y que por nosotros sostener un texto figurativo que no tiene sustento bíblico, nosotros invalidamos muchos otros textos de la Biblia. Así que botamos la carne y no comemos las espinas. Y así no se come el pescado, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Cristo ejecutaba la obra, hacía la voluntad del Padre. Se hacía carne esa palabra en nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, vaya por favor. San Juan un poco más adelante, capítulo 14. Versículo 6. Cuando usted lo tenga puede decir amén. San Juan capítulo 14, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿qué estaba diciendo Jesucristo? Que nadie venía al Padre si no era por Él. Él no estaba diciendo que Él era el Padre, no. Sí, hermano, pero a lo mejor me van a caer por allí a decirme que
sigue leyendo todo el texto desde el versículo 1 en adelante, porque Tomás le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos bastaría. Mire, yo le puedo dar referencia espiritual de Tomás, por lo cual dudo, públicamente lo digo, dudo en tomar las declaraciones de Tomás, porque Tomás no tenía el Espíritu Santo. Tomás no tenía el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se le apareció a los 10, porque ya no eran 12, eran 11, Judas había muerto. ¿En dónde estaba Tomás? No estaba allí. Y cuando Tomás no estaba, ¿sabe qué hizo Jesucristo? Sopló en ellos el Espíritu Santo. Y Tomás no estaba allí. Cuando Tomás llega, no tenía el Espíritu Santo. Y cuando les dice a los discípulos, si yo no le veo y meto mi dedo en los huecos de su mano y mi mano en su costado, entonces yo creeré. Y se aparece Jesucristo nuevamente la segunda vez, y entre ellos Tomás. Entonces Tomás, una persona incrédula, una persona sin el Espíritu Santo, le dice a Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Y los 10 que estaban allí, en ningún momento le dijo a Jesucristo, Dios mío, sino uno que no tenía el Espíritu Santo, uno a quien Jesucristo le dijo, incrédulo, no seas incrédulo, sé creyente. Entendamos las Escrituras. Ahora, yo no voy a fundamentar mi creencia con la declaración de Tomás, porque para Tomás, a lo mejor en ese momento hasta Satanás era su Dios. Cuando una persona es incrédula, no va a ser salva. La incredulidad es parte de un mal estado espiritual, ¿ok? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, en la antigüedad habían mandamientos de guardar la palabra de Dios y ponerla por obra, de manera que la ley tiene este fundamento: el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ella. Por eso usted consigue en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 la bendición condicionada. ¿Condicionada a qué? A que si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios vamos a ser bendecidos. ¿Verdad que sí? ¿Sí lo consigue en la Biblia? Ok. Todo el que pusiera por obra la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Y estas palabras repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que cuando anden en el camino ellos te pregunten, ¿qué pasó? Bueno, pasó esto, esto, lo otro. Le dijo a Josué, mira que te mando y te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo lo que hagas te salga bien y hagas prosperar a tu alma. Entonces, el guardar la palabra de Dios tenía su beneficio, guiaba a la persona. Dios le decía a través de su palabra qué hacer y qué no hacer a los pueblos. Ahora, en el tiempo de la gracia, el hombre no se iba a dejar llevar por la ley, pero Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino que Jesucristo vino a ser esa voz de Dios. Jesucristo vino a cumplir la palabra de Dios y a transmitírsela a los seres humanos, de manera que Él se presenta acá diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, en ese tiempo, el que seguía a Jesucristo era salvo. Así se lo dijo al rico, al joven rico: vende todo lo que tienes, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. El que seguía a Cristo tenía la vida. El que creía a Cristo tenía la vida, como se lo dijo también Jesucristo a María cuando murió Lázaro. Cree. Y ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Cree que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No porque él era la palabra, sino porque la palabra de Dios se había ejecutado en él y él ejecutaba la palabra de Dios. No había otro medio. Amén. No había otro medio. Así se mostró Jesucristo como ese guía que le mostró el camino a la humanidad, como ese guía
que alumbró el camino, como dice la palabra del Señor, cuando el hombre estaba sentado en tiniebla, cuando el pueblo estaba sentado en tiniebla. ¿Qué dice las Escrituras? Luz les resplandeció. ¿Cuál era esa luz? Esa luz venía a ser nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿lo tomamos literal? ¿Jesucristo era una luz? No, es una metáfora. Es un lenguaje figurativo. ¿Jesucristo es una palabra? No, todo aquel que ejecuta la palabra de Dios se hace carne la palabra de Dios en su vida. Ahora, más se manifiesta en Jesucristo y se le da el título como el Verbo de Dios, porque Él fue en quien Dios fundamentó la gracia y la verdad, quien ejecutó y cumplió toda la palabra de Dios. No dejó por tierra ni una coma ni una tilde que Él no haya obedecido. Ahora, Jesucristo manifiesta ser la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Vaya a San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 15. Y miren lo que dice Jesucristo acá en oración. Y estas palabras que expresó Jesucristo en su momento de oración no las expresó para enseñarle a nadie cómo orar, sino que esto fue en su aposento, en su lugar secreto. Dice así la Biblia en el libro de San Juan capítulo 17 versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Porque ellos, dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Ahora, si estas personas que andaban con Jesucristo, y si Jesucristo es la palabra, ¿cómo es que ellos necesitaban poner por obra la palabra de Jesucristo para poder ser santificados si Jesucristo era la palabra? Es contradictorio. Ellos tenían que poner por obra la palabra de Jesucristo. Jesucristo se mostró como la palabra de Dios andante en este mundo, como el portavoz de Dios, como aquel ser que cumplió todo lo que estaba escrito de Él. El libro de Lucas capítulo 4, si más no me equivoco, no lo tengo apuntado acá, pero es bueno que nosotros lo reiteremos acá, cuando Jesucristo dijo: y el Espíritu del Señor está sobre mí. A ver, alguien por favor que me ayude. 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Y vamos a ver acá el lenguaje. Mire este lenguaje. Capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó. ¿Qué dice su Biblia? Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Será que Jesucristo no tenía donde leer y hace como muchos cristianos? Señor, donde caiga, eso es lo que será para mí. ¿Será que hizo así Jesucristo? No. Dice: y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Dice: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué es dar buenas nuevas? Dar buenas noticias. Es decir, que Jesucristo hablaba la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba morando en Jesucristo. Por eso es que Jesucristo se lo dice a los fariseos, los escribas que decían: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesucristo le dice: ustedes no son hijos de Abraham, ni siquiera tienen la palabra de Dios morando en sus corazones. El que no pone por obra la palabra de Dios no tiene la palabra de Dios en su corazón. Ahora, ¿Jesucristo era la palabra o tenía la palabra de Dios en su corazón? Tenía la palabra de Dios en su corazón. Por eso era que Él
decía todas estas cosas: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos. En la sinagoga estaban fijos en él. Y dice el versículo 21, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa palabra que estaba escrita ya muchos siglos atrás en el libro de los Salmos se hizo carne el día que Jesucristo la manifestó. El día que Jesucristo le predicó a los cautivos, el día que Jesucristo sanó a los ciegos, el día que Jesucristo hizo todo lo que estaba escrito de él. Ahora, todavía no se había hecho carne lo que estaba escrito de él, que era necesario que el Cristo muriera y al tercer día resucitara. No había acontecido. Todavía Jesucristo no se había dado a que lo crucificaran. Por lo cual nosotros debemos entender que a través de la palabra del Señor, que Jesucristo es bautizado como el Verbo de Dios. ¿Y por qué Jesucristo es bautizado como el Verbo de Dios? Porque Él hacía todo lo que el Padre le había mandado hacer y lo hizo. No porque Él era el Verbo de Dios o la palabra de Dios, no es literal. Esto no es literal, ¿ok? San Juan capítulo 13, vaya por favor. Él nos dio ejemplo, San Juan capítulo 13. Él nos dio ejemplo a cada uno de nosotros. Así es la palabra de Dios. Nosotros encontramos ese ejemplo de Jesucristo en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da referencia de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos da referencia de Jesucristo. No encontramos nosotros que la palabra de Dios diga: yo, la palabra, soy Jesucristo. No, sino que la palabra de Dios habla de Él. Dice el libro de San Juan capítulo 13, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, Jesucristo fue conocido como el Verbo de Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 14, allí nos narra esta parábola diciendo que el Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué el libro de Juan capítulo 1 habla de esta manera? Lo podemos entender más claramente cuando leemos Hebreos capítulo 12. Vaya por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿en quién dice su Biblia? En Jesús, el autor y consumador. El autor y consumador. Mire, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una parábola. Eso es un texto figurativo. ¿Sabía usted eso? ¿Qué es la fe? La fe es por el oír la palabra de Dios. Mire, por tomar ese texto figurativo, literal, mucha gente cree que la fe es: yo creo que a lo que termine el culto voy a tener un Mustang GT en el frente de la iglesia. Y lo creo. Si no aparece, porque no creí suficiente.
Esa no es la fe, no, porque tengo la certeza y la convicción de que no lo veo, pero lo creo. Eso es una metáfora. ¿Cómo podemos llevarlo nosotros literal? La fe es por el oír la palabra de Dios. Si Dios no te dijo que vas a tener un carro enfrente de la iglesia al terminar el culto, no lo creas. Pero si Dios te dice, Alvin, regala el carro que tiene porque te van a regalar un carro nuevo, ay, yo no lo dudo dos veces, me lo dijo Dios. Eso es fe. Como cuando el Señor le dijo a Elías, ve y échale agua al altar 3 veces cuando se enfrentó a los profetas de Baal. ¿Qué cree usted, que Elías fue fanfarrón y le echó agua por sí solo al altar? Dios se lo dijo. ¿Qué cree usted, que Elías fue a la viuda de Sarepta y porque él era un inconsciente, sabía que esa mujer tenía un pedazo de torta y un puñado de harina nada más para comer, le pidió comida para él solo? No, porque Dios se lo dijo. ¿Usted cree que Elías se fue al arroyo de Querí porque él estaba huyendo a la sequía? Porque Dios se lo dijo. Y eso es la fe. La fe es el oír la palabra de Dios. Y por lo cual dice la palabra del Señor acá, y nos manifiesta nuestro Señor Jesucristo de esta manera, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el autor. Mire, el autor. Y esta palabra le debe a usted abrir la mente para entender más lo que estamos hablando. Y el consumador de la fe. Cuando usted entiende que la fe es el oír la palabra de Dios, usted va a entender que Jesucristo puso por obra toda la palabra que estaba escrita de Él. Y todo lo que Dios le había mandado hacer, lo hizo. A su nombre. Por eso es que se nos manda a nosotros a poner los ojos en Jesucristo. Y mire, y mucha gente está quitando los ojos de la palabra para poner los ojos en Jesucristo, y así no funciona. Así no funciona. ¿Cómo ponemos nosotros los ojos en Jesucristo si no es a través de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios son las que dan testimonios de mí, dice las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, que dice su Biblia, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra del trono de Dios. Ahora, no sé, ¿quién cree usted que está a la diestra de Dios? ¿Estará sentada la palabra de Dios a la diestra de Dios? ¿Y aquí en la tierra no está la palabra? No, la palabra es omnisciente. El único que es omnisciente es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios va donde Dios quiere que vaya. Y la palabra de Dios son, en plural, son espíritu y son vida. Amén. Ahora, no que Jesús sea la palabra de Dios, literalmente, no, sino que Él cumplió toda la palabra de Dios, calificándolo los apóstoles como el Padre, calificándolo los apóstoles como como ellos lo veían, como el poder y la sabiduría de Dios. Vaya al libro de Primera de Corintios capítulo 1. Vaya al libro de Primera de Corintios capítulo 1. Ninguno de los apóstoles le dijeron, Jesucristo, tú eres la palabra de Dios, o la palabra Jesucristo. Encontrarás la frase Jesucristo, pero ni la palabra, ni Dios la palabra, ni Dios el Hijo, en ninguna parte de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 1. Vaya por favor, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Mire cómo habló el apóstol Pablo de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder
de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora nosotros entendemos acá lo que representaba Jesucristo para los apóstoles. ¿Era Jesucristo la palabra de Dios hecha carne? ¿Era la palabra de Dios andante en el mundo literalmente? No. Jesucristo puso por obra la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 19. El libro de Apocalipsis nos habla figurativamente o a manera de parábola o de alegoría lo que representa a Jesucristo. Vaya por favor, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 13. Mire, uno de los libros que más tienen esta lectura figurativa es el libro de Apocalipsis. Ese libro de Apocalipsis, ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, eso es una metáfora. No vaya a creer usted que Jesucristo es un cordero. No vaya a creer usted que Jesucristo es un león. A eso me refiero, a tener mucho cuidado de tomar literal, de no tomar literal algunos textos que aparecen en la palabra de Dios, porque podemos crear doctrinas erróneas. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, dice: entonces, esto lo vio Juan, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Dice el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, si tenía un nombre que nadie conocía sino solamente él mismo, ¿por qué dice el versículo 13 y su nombre es el Verbo de Dios? ¿Será que se llama el Verbo de Dios? Sino que está dando referencia que este ser que vio con estas referencias es Jesucristo. Es Jesucristo. Ahora, usted búsqueme en la Biblia que a Jesucristo se le cambiará el nombre. ¿O tendrá un nombre nuevo? En ninguna parte de la Biblia aparece que Jesucristo tendrá un nombre nuevo o que a Jesucristo se le cambiará el nombre. Y nosotros vamos a ir buscando a través de la palabra del Señor cada una de esas cosas. Imagínense que yo fomente una creencia solamente con el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. Que yo solamente fomente una creencia con el libro de Juan capítulo 1 versículo 1. Reiteraba yo hace una semana y decía, vamos a leer uno de los libros más importantes de la Biblia, que no es el único importante en la Biblia, porque todos los textos de la Biblia son importantes y nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué vamos a creer, hermano? Veo algunas caras así. ¿Qué vamos a creer? Lo que dice la palabra de Dios, y aprender a leer la palabra de Dios. Aprender a leer la palabra de Dios. No se conforme con lo que usted oye en la radio. No se conforme con lo que usted ve en enlace. No se conforme con oír siempre al pastor. No se conforme con que le lean la Biblia. Usted puede tener una relación personal con la Biblia. No sabe, no conoce, dice la palabra del Señor, si alguno le pide sabiduría a Dios, Él le puede dar abundantemente. Pero, ¿qué sucede? Que el hombre perece y el pueblo perece porque le falta conocimiento. Para mí,
Jesucristo no es la palabra de Dios. Lo encuentro en la Biblia. Para mí, Dios no es la palabra de Dios. Lo encuentro en la Biblia. Para mí, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Para mí, Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne porque Él puso por obra la palabra de Dios. No porque la palabra de Dios se convirtió en una carne y esa carne fue el Hijo de Dios. No, el Hijo de Dios cumplió la palabra de Dios y por eso conocemos a Jesucristo como el autor y consumador de la fe. El único que puso por obra toda la palabra de Dios. No abrogó las leyes, no abrogó ninguna de las costumbres, no abrogó la palabra de Dios en una oportunidad. Se fueron los discípulos a buscar comida y lo habían dejado a él hablando con la mujer de Sarepta. Dice la Biblia, de samaritana, con la mujer samaritana. Y cuando los discípulos venían, Jesucristo tenía hambre. Y ellos le trajeron comida y le dijeron, Rabí, come. Y Jesucristo dijo, ya, yo no tengo hambre. Y se rascaban la cabeza y no dice eso la Biblia, no, pero para darle un poco de tilde a la historia. Y ellos decían, ¿será que alguien le dio de comer? Y Jesucristo dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que Jesucristo era que convertía o se convertía en él la palabra de Dios en carne cuando él la ponía por obra y cuando los pueblos oían en él lo que Dios les había mandado a decir. Ahora, ¿se hizo carne la palabra de Dios? ¿Se convirtió en carne la palabra de Dios? Póngase sobre sus pies en esta mañana. Hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Que Él nos siga ayudando. Hay una parte un poco más fuerte para el domingo que viene. Necesitamos nosotros pues estos textos que en muchas ocasiones pues algunas personas dicen, ahí lo dice pero no es lo que quiere decir, y no tener un fundamento bíblico, cómo explicar algunas cosas que dice la Biblia. Pues la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Si yo le dijera a usted que sí existen las alegorías en la Biblia, no solamente las parábolas fueron las que dio Jesucristo, hay otros textos que están a manera de parábola. Por ejemplo, Jesucristo dijo, vosotros sois la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y vosotros sois los pámpanos. A ver, ¿cuántos pámpanos hay en este lugar? ¿Cuántos pámpanos hay en este lugar? Ahora, literalmente no somos pámpanos, porque el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Qué bueno que yo no soy árbol, pero nos está dando la referencia que nos está comparando con árboles y nosotros tenemos que dar buenos frutos. ¿Cuáles son esos buenos frutos? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nosotros damos el fruto del Espíritu: amor, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, obediencia. Esos mismos frutos dice en el libro de Juan 1:14, y aquel verbo, aquello que se habló de Jesucristo, aquel profetizado, aquel anunciado, fue enviado a la vida, engendrado en el vientre de una mujer bienaventurada llamada María, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que dice la Biblia, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Hijo de Dios. Ahora, indiscutiblemente, y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No fue convertido en carne.
Dios no se ha convertido nunca en nada. Él es el mismo. Más tu santo